652,17. Ahí tendríamos el voltaje base en la zona. Voy a poner aquí, esta es la barra 1, esta sería la barra número 2, este sería el voltaje en la barra 3, para ubicar la zona, ¿sí? Por la parte inferior, fíjense, está el transformador T4, y el T4 es 15 a 6,3. Como 15 coincide con el voltaje base en la zona 2, entonces en la zona de la barra 4, el voltaje base va a ser exactamente 6,3. Y nos queda en la zona del transformador T3, 13,8 a 6. Se repite lo mismo del transformador T2. Y por tanto ahí, en la barra 12, en la barra 5, la tensión base sería 6,5217 kilovolts. Y ahí tenemos entonces, por favor, a quienes van llegando, aquí les entrego el programa, lo traje impreso para que lo tuvieran. Ahí, por favor, con todo cariño. Aquí lo traje impreso por si no está. Entonces, tenemos los voltajes base. Fíjense que acá. ¿No es necesario repetir la barra 5 en ese caso? La barra 5. ¿No es necesario repetirla? No, aquí la puse porque en realidad, para efecto de fijar toda la zona. Lo que pasa es que después, hablar de la barra 3 o de la barra 5 va a ser lo mismo. Sí. Y por tanto, aquí podríamos hablar solamente, en vez de hablar de 5 zonas, de 4, porque una se repite. Pero ahí tenemos que buscar la comodidad. ¿Sí? ¿Duda respecto de esto, por favor? ¿Hay alguna duda de lo que sí? Ya, vamos ahora. Creo una zona más. ¿Ah? Puso como una zona más. Porque es por una barra solamente. Ah, la por la barra, coincide. Pero aquí son equivalentes. Sí, No podríamos hablar de que esta región y esta región, del punto de vista del cálculo en por día, son iguales. ¿Sí? Ahora, tenemos la corriente base ahora. La corriente base será la potencia base dividido por raíz de 3 veces y por la tensión base. Y eso me da cuánto me daría. Si hacemos el cálculo, aquí tenemos que meternos todos los calculadores. 437. .3866. 3866. Fíjense, en el caso de 15, la fórmula es la misma. La única diferencia es que en vez de poner 66 ponemos 15. Por tanto, aquí puedo hacer una regla de simple. Este valor será este por 66 partido por 15. Y acá lo hago directamente. ¿Sí? Y eso me da 437.3866 por 66 dividido por 15. Y eso me da 1924,501. Aquí, insisto, podría haberlo calculado como la potencia partido por raíz de 3 veces el voltaje. Da lo mismo. Hacer la relación entre sí. Acá me quedaría, hago la misma estrategia. 437.3866 por 66 dividido por 6.5217. Y esto me da 4.426,379. Para 6,3 hago la misma relación, 437.3866 dividido por 66 dividido por 6,3. Y eso me da 4.582,145. Y acá se repite lo mismo de la barra 3, que serían 4.426,379. Y ahí tenemos los amperios. ¿Sí? Tenemos aquí, por favor, tiene el ejercicio de ustedes, si lo quieren, para que lo puedan ir seguir. Vale, gracias. Entonces, hemos calculado las corrientes base. ¿Cómo calculamos la Z base? La Z base va a ser el voltaje base al cuadrado dividido por la potencia base. 66 al cuadrado dividido por 50 me da 87,12. Después 15 al cuadrado dividido por 50, eso me da 4,5.
Después tengo 6,5217 al cuadrado, dividido por 50, 0,8507. Aquí estoy trabajando con 4 decimales, redondeo el último. Después 6,3 al cuadrado dividido por 50, y eso me da 0,7938. Y el último igual a la barra 3, por tanto me queda 0,8507 ohm. Y ahí he definido los valores del cálculo en por unidad. Fíjense, este es el punto de partida para el cálculo en por unidad, los valores básicos, ¿sí? Y aquí el único detalle está en el transformador número 2 y el 3, que tienen una relación de voltaje que no coincide con los voltajes básicos, por tanto hay que hacer esta regla entre sí. ¿Sí? ¿Duda respecto de esto? ¿Hay alguna duda del cálculo de los valores básicos? ¿No? Entonces tenemos paso 1, listo. Paso 2, cálculo en por unidad. Aquí vamos a partir por el SEN. En el SEN, la reactancia del SEN será la potencia base partido por la potencia de cortocircuito. Y por tanto esto me da la potencia base es 50, la potencia de cortocircuito es 890, y esto me da 50 dividido por 890, esto me da 0,056, y aquí redondeamos 2 en por unidad. En el caso del SEN es la potencia base partido por la potencia de cortocircuito del punto de empate. Tienen que estar las dos en unidad. Después seguimos por las líneas. Línea L1. Línea L1. Fíjense, en el caso de la línea L1 y en los alimentadores, debemos tomar el valor en ohm y dividirlo por la Z base. Y por tanto, la XL1 será el valor en ohm, 3,55, dividido por la Z base. La línea 1 está en la zona 1, y por tanto la Z base es 87,12. Y eso me da 3,55 dividido por 87,12, y esto me da 0,04075, 408. Redondeamos en el último decimal. Estaba 74,8, 75, 75,8. ¿Sí? Después, como estamos en la línea, hablamos al tiro de los alimentadores. Alimentadora 1. El alimentadora 1 me dicen que la reactancia del alimentador 1 es 1,25 ohm. Divido ahora por la Z base. Fíjense que el alimentador 1 está en la zona de 15, o sea, es decir, la zona 2, y por tanto divido por 4,5. Para el alimentador 2, la reactancia del alimentador 2 será el valor en ohm, 2,32, dividido por la Z base, también está en la zona de 15, 4,5. Profesor, Bien. no pregunta, es porque definió la potencia de cortocircuito como la potencia total del campo. Eso es porque el reverso de 1 partido por 890 como impedancia. Perdón, no. No, la pregunta es, Ahí, sí, la potencia de cortocircuito sí. la definió como la potencia del tráfico. No el tráfico, la potencia O que sea, da la potencia del centro. el centro. Y eso es porque esa potencia, ¿por qué quedó como potencia de cortocircuito? La máxima cantidad de... Claro, esa información en el tema del punto de empalme uno la pide a la empresa eléctrica. La empresa eléctrica te proporciona el nivel de cortocircuito trifásico en el punto de ya, empalme. es como cuando le pregunta a la compañía Es un por dato. los niveles de cortocircuito. Claro, es un dato. Por tanto, ese dato es que... Ahora, ¿cómo se llegó a ese valor? Esa información nosotros no la podemos tener. Tenemos que pedirle a la empresa que nos suministre energía. ¿Sí? Es un dato de
de la gestión, digamos, que hay que contactarse con la empresa distribuidora Se refiere a un y nivel pedirle la información. ¿Sí? Entonces, eso es un dato, ¿no? Lo habíamos calculado. Y ese nivel de cortocircuito es el nivel de entre fase y fase, ¿cierto? No, esto es trifásico, es la potencia trifásica. Por tanto, si tú quieres calcular la corriente del cortocircuito, tendrías que tomar esta potencia, dividirla por raíz de 3 y dividirla por la tensión del par, en este caso 66, para obtener la corriente. ¿Sí? Entonces, tenemos el alimentador A2, el A3, reactancia A3 será el valor en ohm, que es 2,15. Fíjense que el alimentador 3 también está en la zona de 15, por tanto, también lo dividimos por 4,5. Después está el alimentador A4, el A4. X A4 es igual a, fíjense, el A4, ¿dónde está? En la región de la barra 5. Y en la barra 5, la Z base es 0,8507. Y por tanto, aquí me queda el valor en ohm, 1,15 dividido por 0,8507. Ahí está bonito con lo alimentado. Ahora aquí, por favor, he puesto las expresiones, pero en el desarrollo de la prueba usted lo puede hacer directo. No es para aquí poner estos cálculos. Lo estoy haciendo acá para que recordemos esto y reforcemos el tema relacionado con el cálculo por unidad. ¿Sí? Este es el problema. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, hagamos el cálculo de esto. 1,25 partido por 4,25. 1,25 dividido por 4,5. Esto me da 0,2778. Redondeamos en el cuarto decimal. 2,32 dividido por 4,5. Eso me da 0,51. 56. Redondeamos en el cuarto decimal. Después 2,15 dividido por 4,5, 0,4778 y finalmente 1,15 dividido por 0,8507 y eso me da 1,3518. No sé si los calcularon antes para que verificaran los resultados, sería bueno que lo hicieran así también para ir verificando resultados. Ahí me dio lo mismo que usted, menos el último que no lo he hecho. Tenemos entonces CEN y los alimentadores, la línea y los alimentadores. Vamos ahora a los trafos. Trafos. El trafo T1. La reactancia del trafo T1 será el valor de la placa, pero por unidad, 0,079. Después, ¿qué va? La corrección por potencia. La potencia base, 50. La potencia del taro, que vale 25. Nos preguntamos aquí, ¿el voltaje del primario coincide con el voltaje base en el lado primario? Sí. Sí, por tanto, no hacemos corrección por directamente. Vamos al transformador T2. La reactancia del transformador T2, el valor de placa, que es 0,085. Acuérdense que los datos que están ahí están en porcentaje, por tanto hay que dividir por 100. ¿Sí? Después, corrección por potencia. Primero, la potencia base dividido por la potencia del taro, que es 8. Después me pregunto, ¿el voltaje del primario del trafo T2 coincide con el voltaje base en esa zona? No coincide, por tanto tenemos que hacer corrección por voltaje. Arriba, ¿qué va? El voltaje de placa del primario. El voltaje de placa es 13,8. Y abajo, el voltaje base en el lado primario. Y eso al cuadrado. Y tenemos transformador T2. Vamos al T3. T3. La reactancia al transformador T3. El T3 está bajito. Es 0,078 por, primero, corrección por potencia. Arriba,
la potencia base. Abajo, la potencia del tarro, 4. Después nos preguntamos, ¿el voltaje del primario del transformador T3 coincide con el voltaje base? No coincide, por tanto, corrección por voltaje. Arriba, el voltaje de la placa del primario, abajo, el voltaje base de la zona al cuadro. Vamos a hacer estos cálculos primero. Y aquí me da 0,079 por 50 dividido por 25, y eso me da 0,158 por unidad. Después, primero yo siempre calculo la expresión al cuadrado primero, 13,8 dividido por 15, eso al cuadrado. Y eso por 50 dividido por 8, y eso por 0,085. Y eso me da 5,29. Y después el transformador de 3, 13,8 dividido por 15, eso al cuadrado, por 50 dividido por 4 y por 0,078. Y eso me da 0,82. Aquí hay algo más. A ver, 100 por medio de eso. ¿está bien este resultado? 0,8258. 13,8 dividido por 15. Ah, no, ese me da 0,4497. Aquí me equivoqué. 13,8 dividido por 15 al cuadrado por no, dividido por 8, 50 al 8 y por 0,085. Ahí sí. 0,44 97. Siempre redondeamos en el cuarto decimal. Entonces una pregunta ahí, de hecho cometí un pequeño error, pero me dio el mismo resultado. En ese ejercicio, ¿sí? en la corrección por voltaje, en vez de poner el 13,8 le puse 6 como placa, y abajo le puse el del voltaje de base, y me dio igual. ¿También? Puede usar el lado secundario. Le puse el lado secundario y me dio igual. No, de igual. Puede ser el lado primario y secundario. Okay. Ahora, el tema es que para aplicar siempre la misma regla, Claro. siempre traten de trabajar siempre con el lado primario. Pero aquí podría haber puesto yo 6 voltaje de placa en secundario, dividido por el voltaje base, que sería en este caso 6.52. Y da lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya, entonces aquí estamos 13,8 dividido por 15 al cuadrado por 50 dividido por 4 y por 0,071. Aquí me da 0,82 20, 50 por unidad. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces los primeros cálculos. Nos falta el T, ¿dónde está? El T4. El T4, T4. En el T4, la reactancia del T4 será el valor de la placa, 0,085. Corrección por potencia, arriba la potencia base, abajo la potencia del tarro, 6. Me pregunto ahora, ¿el voltaje del primario, 15, coincide con el voltaje base en la zona de la barra 2? Sí. Sí, 15. Por tanto, aquí no hacemos corrección por voltaje. Y por tanto, esto me quedaría 0,085 por 50 dividido por 6. Y esto me da 0,7083 en por 1. Acuérdense que el cuarto decimal siempre lo redondeamos y corresponde. Nos queda el número de transformador. 1, 2, 3, 4. Vamos a los motores. Motor sincrónico 1. Aquí el orden no importa, voy a partir por el lado izquierdo. Motor sincrónico. La reactancia del motor sincrónico 1 será igual. Fíjense, primero el valor de placa. ¿Qué valor tiene? Me dicen 11,55. Divido por 10% y me queda 0,1155. Luego,
corrección por potencia. Arriba, la potencia base. Abajo, la potencia nominal de la máquina. Fíjense, la máquina me dice 2680, pero son kVA. Y estos son MVA. Por tanto, aquí debo poner la potencia en MVA. Por tanto, 2680 kVA lo divido por 1000 y me da 2,68 MVA. La misma unidad. Ahora, me pregunto, ¿el voltaje de la placa coincide con el voltaje base en esa zona? Sí. En la barra 4, fíjense, en la zona de la barra 4 el voltaje base es 6,2. Coincide. Por tanto, hacemos corrección por voltaje. Y me queda entonces 0,1155 por 50 dividido por 2,68. Y eso me da 2,1549 en por unidad. El MS2 ahora. XMS2. El MS2 dice reactancia 13,67, por tanto, si divido por 100, me queda 0,1367. Ahora, ¿qué hago? Corrijo por potencia. Arriba la potencia base, 50. Abajo, la potencia nominal del motor en MVA. Fíjense, 2240 kVA. Por tanto, para pasar de kVA a MVA, divido por 1000. Y por tanto me queda 2,24. Me pregunto ahora, ¿el voltaje de placa 6,3 coincide con el voltaje base? En este caso sí coincide, por tanto no hacemos corrección por voltaje. Y eso me daría entonces 3,0513. ¿cuánto? 3,0513. 3,0513 en potencia. ¿Sí? ¿Así? Sí. Ya. Después, vámonos a el MI1. MI1. XMI1. Valor de la placa, 9,85. Por tanto, será 0,0985. Después, corrección por potencia. Arriba, la potencia base en MVA. Abajo, la potencia del motor en MVA. Pero fíjense que la potencia me la dan en megawatt. Pero me dan el factor de potencia. Para pasar de megawatt a MVA, tomo la potencia activa y la divido por el factor de potencia. Y por tanto será 3,7 dividido por 0,875. Y ahí tengo la potencia en MVA del motor. Me pregunto ahora, ¿el voltaje de la placa 6,3 coincide con el voltaje base en esa zona? Es distinto. Por tanto, hay que hacer corrección por voltaje también. Arriba va el voltaje de la placa, 6,3. Abajo, el voltaje base, 6,5217 al cuadrado. Y esto me da, si me hacen el cálculo, ¿cuánto me da ahí? Aquí será 6,3 dividido por Da 1,2841. 1, 1,2841. 28,41. ¿Alguien más le dio ese valor? ¿Sí? ¿Le dio? Profe, yo lo hice diferente, pero me dio lo mismo. Lo hice con el voltaje del trafo ¿Del trafo? 2 en el secundario. Y son los 6 kV. No, está mal. No, aquí tienes que usar el voltaje de la placa del motor, no del transformador. No, por eso. No. El motor arriba dividido con la voltaje del secundario del transformador. Ah, igual. No, yo le puse 6. Sí me No, equivoco. está mal porque el voltaje base es distinto. Sí, sí. No, aquí no hay que improvisar. Siempre es lo mismo, aquí no hay que reflexionar. Voltaje de la placa, voltaje base. Me dio 1.08. Claro. A mí también me dio eso. Sí, ¿cuánto da? 0,861. ¿No da eso? No. Sí, no, yo le puse 6 igual. ¿Cuánto da entonces? 1.0869, güey. 0,869. 69. ¿Alguien más le da este valor?
6,3 dividido por 6.52 Sí. al cuadrado. Profe, ¿puede repetir por qué es 6, Por 50 por 0,855 dividido por 3,7 y por Cambio de voltaje porque no coincide el 0,09. voltaje de plata con el zona de Sí, alta. ahí está, 8,6. Y creo que es distinto acá. ¿Sí? Ya. Vámonos al MI2. Yo voy a voltaje más, el voltaje base de la zona. MI2. Reactancia del MI2. Primero, la placa. El MI2 tiene una reactancia del 10,12, o sea, 0,1012. Por arriba va la potencia base, 50. Abajo, la potencia en MVA del motor. Fíjense que acá en el MI2 tampoco me dan la potencia directamente en MVA. Me dan los megawatt y el factor de potencia, por tanto será dividido por 2,8 dividido por el factor de potencia, 0,875. Ahora me pregunto, ¿el voltaje de la placa 6,3 coincide con el voltaje base? No coincide, por tanto hacemos corrección. ¿Qué va arriba? Primero va el voltaje de la placa, que es en este caso 6,3. Abajo, el voltaje base en la zona de la barra 5, que es 6,5217. Y eso al cuadrado. Y eso me daría 6,3 dividido por 6.5217 al cuadrado por 50 por 0,875 dividido por 2,8 y por 1,1012. Eso a mí me dio 16. No. A ver, yo qué. 0,1012. 1,6056. ¿Sí? 1, yo tengo la calculadora, está mal. 1,4756. Sí. 1, 47,66. se quedan pegados. 47,56. De nuevo, 47,56. 1,4756. No sé por qué se queda pegado. Ya. MI2. Vámonos ahora al MI3. MI3. X, MI3 será el valor que me da la placa. 1132. 0,1132. Por, primero, corrección por potencia. Arriba, la potencia base. Abajo, la potencia en MVA del motor. Aquí me darán 1,2 directamente. Fíjense que está el factor de potencia igual. Pero necesitamos factor de potencia aquí, ¿o no? No necesitamos. No. Y por tanto aquí es solamente 1,2. Si ustedes dividen por el factor de potencia, ya cooperaron. No. Porque uno de repente es reflexivo. Entonces aquí hay que ser cuidadoso. Ya. Voltaje de la placa. ¿Coincide con el voltaje base? No coincide. Por tanto será 6,3 dividido por el voltaje de la zona, que es 6,5217 al cuadrado. Y esto me da, A ver, 4,4014. 4,4014. ¿Alguien más le dio este valor? Sí. ¿Por favor? ¿Sí? Ya. Y nos queda el MI4. MI4. El MI4, reactancia del MI4 será el valor de la placa 12,8, 0,128 por la potencia base 50, la potencia del motor 4,12 MVA, aquí estamos viendo. Y fíjense, ¿cuál es el voltaje de la placa? Del motor, 13,8. ¿Y cuál es el voltaje base de esa zona? 15. Es 15. Por tanto, hay que hacer corrección por potencia. Arriba,
La placa, 13,8. Abajo la tensión base, que es 15, y esto al cuadrado. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo de 1,28. 1, 1,2897. 28,97. ¿Sí? ¿Sí? 98. 98. En por mil. Y hemos terminado el cálculo en tanto por uno. Tenemos el paso 1 listo, valores base. El paso 2, cálculo en por unidad, listo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué viene ahora? 3. Diagrama de impedancia. Diagrama de impedancia. Ahí. Y ahora lo que hacemos, ¿cierto? Básicamente todas las fuentes que aportan a la falla las representamos como un T-Benz, una fuente y una impedancia, y lo demás como impedancia serie o paralela. Y por tanto, de acuerdo a esto, voy a proceder a dibujar el circuito. Vamos acá. Tenemos el SEM con su fuente, la reactancia del SEM que vale 0,0562. Llegamos a la barra 1. Después tengo la reactancia de la línea. La reactancia de la línea 1 que es 0,0408. Llegamos después al transformador, reactancia del transformador T1 que vale 0,158. Y llegamos ahora a la barra 2. De la barra 2, en la parte superior, tengo la reactancia de la línea. La línea tiene una reactancia, ese es el alimentador 1, 0,2778. Después sigue el transformador. El transformador T2, 0,4497. Después llegamos a la barra 3. Esta es la barra 2. En la barra 3 las cargas no participan y por tanto tengo solamente la reactancia del motor del MI1, 1,0869, 0869, y después tengo la fuente del MI1. Y ahí tengo la rama superior. Después, por abajo, tengo otra reactancia del alimentador 2. Reactancia del alimentador 2, 0,5156. Después tengo el transformador T3. El T3, 0,8252. Después llegamos a la barra 5. Barra 5. Y en la barra 5 tengo dos aportes. Por arriba tengo la reactancia del alimentador 4, que es 1,3518. Y después tenemos el motor, la reactancia del motor, en este caso el MI2, 1,4756. Y aquí tengo la fuente que aporta la falla del MI2. Y abajo está solamente el MI3. Por tanto tengo la reactancia
MI3, 4, 40, 14. Y tengo la fuente del MI3. Y me queda por la parte inferior, tengo la reactancia del alimentador A3, 47, 0, 47, 78. Y después tengo la reactancia del MI4, que es 1,2898. Y aquí tengo el aporte del MI4. Ahí tendría la reactancia del lado derecho. Al lado izquierdo ahora, fíjense. Al lado izquierdo, ¿qué tengo? Tengo la reactancia del trafo 4, que es 0,7083. Después llego a la barra 4. Y en la barra 4 tengo por la parte superior solamente el MS1. Reactancia del MS1, 2,1549. Y aquí tengo el motor, el MS1. Y por la parte inferior, la carga B no participa, tengo la reactancia del MS2, 3.0513. Y aquí tengo el motor MS2. Y ahí tengo dibujado el circuito de impedancia, bueno, de reactancia, porque estamos despreciando la resistencia. ¿Sí? Está la barra 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que hicimos fue transcribir los parámetros al diagrama. Ahora, aquí tenemos que hacer 3 pasos. El paso número 1, dibujamos dónde están las protecciones. Por tanto, hay una protección al lado derecho de la barra 1, aquí. Y esta es la número 6. Después tengo una protección acá. Esta es la número 4. Por acá, al lado del MI, antes del MI, aquí tengo la protección 1. En el MI2, aquí tengo la protección 7. Hacia el principio de la rama tengo la protección 2. Después por el lado del transformador 4, aquí tengo la protección 3. Y finalmente aquí tengo la protección 5. Recordemos que hemos puesto solamente los relés, y para no recargar la figura no hemos puesto el interruptor, pero se entiende que ahí está el interruptor al ladito. ¿Sí? ¿Dudas de lo que hicimos hasta ahora? ¿Dudas? Dígame. Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué antes uno hacía la corrección por voltaje? Cuando uno tenía una diferencia de voltaje, ¿cierto? Uno hacía una corrección por voltaje, ¿verdad? Sí. ¿Por qué en este caso se usó la regla 3 simples para sacar el voltaje base de la barra 3? Esta expresión, Sí. claro, esa expresión, mira, tú tienes en la barra 3, es el transformador T2, ¿sí? El trafo T2 tiene 13,8 a 6, ¿sí? Sí. Esa es la relación de placa. Y resulta que aquí, en el lado primario del transformador, estoy hablando del transformador T2, ¿sí? Este es el T2, ¿sí? Resulta que en este lado, en el lado primario, la tensión base es 15 kV. Ya. Y aquí
en este lado es la que no sé. ¿Sí? Por tanto, sé la tensión base de este lado. Quiero saber la tensión base del otro lado. Y por tanto, ¿qué digo yo? Aquí lo que se debe cumplir es que la relación de voltaje en el transformador se debe mantener para que el A por unidad sea 1. Por tanto, yo digo 13,8 es a 6 la placa. ¿Cómo? En el lado del primario, 15 es a X. Por tanto, si despejo la X de acá, la X me da 6 por 15 partido por 13,8. 6 por 15 partido por 13,8. En el caso de que el primario del transformador fuera 15 kV, ahí si al otro lado ya se cumpliría que fuera 6 kV. Claro, ahora si este voltaje fuera 15, 15 es a 6, como 15 es a X. Y por tanto aquí la X sería 6. Ah, ya. ¿Estamos? Eso era. Entonces esto siempre tienes que realizarlo. Básicamente porque con esto nos aseguramos que el A en por unidad vale 1. Si el A en por unidad vale 1, yo puedo representar el transformador T2 a través de una reactancia C. Si no, no podría hacer esta representación. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, hicimos el paso 1, ubicamos las protecciones. El paso 2, calcular las reactancias de las ramas. Por tanto, aquí hago una flecha y calculo la reactancia de esta rama. Fíjense que en esta rama los elementos están en serie. Por tanto, yo debo sumarlos. Si sumamos esos valores, 0,2778 más 0,4497 más 1,0, este 1,08, este 0,8. 1,08, 69, ahí me da 1,8144. Sí. Esto será 1,8144. ¿Sí? Esto, por favor, son las ramas respecto a las barras. Fíjense, aquí tengo también una rama. Y en este caso sería la suma de estas dos. Por tanto, eso me da 1,3518 más 1,4756. Y esto me da 2,8274. Aquí ahora, ¿cuál es la rama de aquí para allá? Fíjense, esta más esta están en serie. Llego a la barra, ¿y cómo están estas dos? Están en paralelo. Y por tanto, calculamos primero el paralelo. 1 dividido por 2,8274 más 1 dividido por 4,4014, el inverso de eso, más 0,5156 más 0,8252. Ahí me da 3,0623. Sí. ¿Sí? Y por tanto será 3,0623. De acá tengo la suma de las dos, 4778 más 1,2898. Y esto me da 1,7676. Fíjense que acá no hay rama, hay solamente un elemento, por tanto aquí no aplica hacer el cálculo de la rama. Por tanto hacemos solamente el cálculo para acá. ¿Y cuál será esa reactancia? Fíjense, si me paro aquí, miro para adentro. Será ese valor más estas dos ramas que están en paralelo. Y por tanto será, para calcular el paralelo, recuerden, hay que sumar los inversos y el resultado invertido. Por tanto será 1 dividido por 2,1549 más 1 dividido por 3,0513. El inverso de eso,
más 0,70 o 83. Y eso me da 1,97 13. Redondeándole. ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿La vieron? Sí. ¿Sí? Y me falta la del centro. La del centro. La del centro. Tengo 3 elementos en serie, los sumo. 0,0562 más 0,0408. Perdón. Más 0,158. Y esto me da 0,255. ¿Sí? Y ahí tendríamos el segundo paso. El tercero, por favor, este es opcional. Es opcional. Pero con el fin de reducir la carga numérica, lo que hay que hacer, o se sugiere hacer, es, fíjense, yo calculé la reactancia equivalente de la rama. Lo que puedo hacer ahora es calcular la reactancia equivalente vista desde esta rama. Y por tanto, yo calculé la reactancia del SEM. ¿Cuál es la reactancia que ve el SEM hacia adentro? El paralelo de dorado. Y por tanto aquí hablamos de otro elemento. El A, voy a poner nombre acá. A este le llamo B. A este le llamo C. A este le llamo D. Reactancia equivalente vista desde cada rama. Estos, por favor, es opcional. Pero en la práctica lo que ha demostrado, si están bien calculadas, es que facilita y reduce brutalmente los cálculos. Y por tanto, fíjense, ¿cuánto vale el A? Si yo me paro aquí y miro para allá, ¿qué veo? Una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas que están en paralelo. Y por tanto será 1,8144 en paralelo con 3,0623 en paralelo con 1,7676 en paralelo con 1,9713. El resultado tiene que ser el menor que el menor, por tanto tiene que darme menor que 1,76. Ahora aquí, ¿qué hago? Sumo los inversos y el resultado lo invierto. Y por tanto eso me da 0,5126. ¿cuánto? 0,5126. 0,51 26. Ah. Sí. 60 No, 26. 26. Después la B. Fíjense, estoy aquí y miro en la barra 2. ¿Qué veo en la barra 2? Hacia allá. Veo el SEM, esta rama y esa rama que están en paralelo. Y por tanto será 0,255 en paralelo con 3,0623 en paralelo con 1,7676 en paralelo con 1,9713. Y eso me daría, si me hacen el cálculo, por favor, 0,1879. ¿Sí? ¿Alguien más leyó? Ya. Después, la C. La C. Fíjense, hago lo mismo. Si miro acá, tengo esa rama, esta rama y esta rama que están en paralelo. Y por tanto será 0,255 en paralelo con, como estoy en la C, 1,8144 en paralelo con 1,7676 en paralelo con 1,9713. Y eso me daría, si me hacen el cálculo,
01803. 0, 1803. 18,03 100 por unidad. ¿Alguien más leyó eso? Sí. Ya. Y la D, finalmente, la D será igual. Fíjense, la D, ser el MI 1, el 2 y el 3 juntos y el 4. Por tanto será 0,255 en paralelo con 1,8144 en paralelo con 3,0623 en paralelo con 1,7676. ¿Y eso me daría? 01864. ¿Ah? 01864. 0,1864. ¿Así? Sí. Entonces aquí, ahora, normalmente lo que uno hace aquí con esto, claro, al principio se ve un cálculo excesivo, pero lo que vamos a hacer con esto es simplificar después los cálculos intermedios que nos quieran calcular o desarrollar. ¿Sí? Entonces tenemos la red, tenemos la reactancia equivalente, tenemos estas reactancias que nos van a ayudar a la carga numérica, y luego empezamos con el cálculo. ¿Qué nos dice el cálculo? Nos dice, primero, el primer punto, este sería el 3, 4. Corrientes en R1, R3, R5, R7 para, dice, falla trifásica en el MI 2. Eso es lo que nos están planteando. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, empleando reducción de redes, se tiene dos puntos, XA, XB, fuente al lado izquierdo, fuente al lado derecho, tenemos acá la ISUA y tenemos acá la ISU. Ahora, ¿dónde ocurre la falla? En los terminales del MI2. ¿Dónde está el MI2? Aquí. Por tanto, fíjense, esa es la barra que me interesa. Le voy a llamar, como está nombrada, 4, 5, 6, le voy a llamar barra 6. Por tanto, esta sería la barra 6. Por tanto, fíjense, me paro en la barra 6 y miro para allá. ¿Qué es lo que veo? Me muevo por aquí y me encuentro con esta reactancia. Entonces hagamos el camino. XA será 1,3518. Llegué a la barra 5. ¿Qué veo en la barra 5? Una red hacia allá y otra hacia acá que están en paralelo. Por tanto será más 4,4014 en paralelo con lo que veo para allá. ¿Qué veo para allá? Esa más C. Y ahí está la reducción. Ahí está la ventaja de haber fijado esta reactancia. Si no, habría tenido que hacer el paralelo de ella. Es un chorizo numérico brutal, digamos. ¿Sí? Por tanto, en paralelo con, ¿cuánto me da estas dos, por favor? ¿Cuánto me da es la suma de estas dos? 0,8252 y 0,5156. 1,3408. ¿Ah? 1,3408. 1,3408 08. más C.
Fíjense cómo se ha reducido brutalmente la descripción de la crisis. Ahora, bueno, esto me da, ¿cuánto me daría esto? 1.3408 más 0.1803. El C, 0.1803 más 1.3408. Ahí me da 2.4822. No sé si alguien Está la total toda. No, 1.3408 más 0.1803. 1.52. 1,5211. 1,5211. ¿Sí? Ahora hacemos el paralelo de estas dos. De 4,40,14 y 1,52,12. Aquí yo les sugiero, si esto lo pueden hacer directo. Ahora, si lo quieren hacer y elaborar, lo mejor es hacerlo por partes. ¿Sí? Si es que todavía no tienen el dominio para hacerlo de una vez. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da el paralelo de esas dos? Acuérdense que el paralelo siempre tiene que dar como resultado un valor menor que el menor de los términos. 1,13. Por tanto, tiene que ser menor a 1,52. ¿Cuánto me daría? 1.1304. Sí. 1,1304. 1304. ¿Sí? Y por tanto, 1,1304 más 1,3518 me da el valor de qué? 248. ¿Ah? 24822. 248 22. Ahí tengo la reactancia. Fíjense, la XB. Me paro en la barra 6 y miro a la derecha. Acuérdense que en esta reactancia, esta fuente se cortocircuita. Por tanto, ¿qué reactancia veo acá? Solamente la de la máquina. O sea, 1,47,56 en por unidad. Ahora bien, pregunta, ¿al lado derecho hay alguna protección? Fíjense que al lado derecho de la barra 6 no hay ningún relé. Por tanto, ¿me interesa calcular la I sub B? La puedo calcular, pero no la voy a utilizar. Y por tanto aquí, lo que sí me interesa calcular es la I sub A. Luego, la I sub A será igual a 1,0 dividido por 2,4822. Y eso me da, por favor, 1 partido por equidad. 0.40 0, 40, 29. 29. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda del cálculo? ¿Dudas? Fíjense, conozco la corriente por aquí. Esa corriente que pasa por aquí, fíjense que está pasando toda por la protección 7. ¿Se dan cuenta? Por tanto, luego, la corriente del relé 7, que me lo están pidiendo, será igual al valor en por unidad, 0,4029, por la corriente base. ¿Cuál corriente base? La corriente base de la zona donde está el MI2, que en este caso es de la barra 5, la corriente base es 4.426, 4.426,379. Ahí tengo la corriente en amperes primarios. Como me interesa la corriente en el relé, multiplico por la relación inversa al TC. Por 5 dividido por el TC 7. 500. Y ahí tendría la corriente en el relé 7. 17,8339. 7, No, 17. 17. 83,39. 83,39 amperes. Por tanto, esa es la corriente que ve el relé. Lo que vemos después, lo que tenemos que ver después, cuánto tiempo tarda el relé en dar el chip, que es lo que viene después.
Ya, duda hasta aquí. Este cálculo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Fíjense, tengo la I sub A aquí. Entonces, voy a llamar a esta corriente, voy a usar el color negro para que lo veamos. Si esta es la I sub A, voy a llamarle a esta I sub A prima. Esta corriente es una parte de esa, porque otra parte viene aquí abajo. Por tanto, aquí hay que hacer un divisor de corriente. Luego, la I sub A prima será la I sub A, la total, 0,40, 29 por 440. ¿ah? 0,40, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Aquí arriba, ¿qué va? La reactancia opuesta, la que no estoy calculando. Fíjense que no estoy calculando esta. Quiero calcular la de arriba. Y por tanto aquí será 440, 14 dividido por 440, 14 más la adyacente. ¿Cuál es la adyacente? La que calculamos ahí, la 1. Fíjense. 1,52. Yo conozco esta corriente y quiero calcular esta. Esta no la quiero calcular, por eso que le llamé opuesta. La adyacente, ¿cuál sería? Toda esta reactancia donde está la corriente que quiero calcular. ¿Y cuánto es esa reactancia para allá? 1,52. ¿Esa? ¿Más esa más? Sí. Sí, quiero calcularlo aquí arriba. 1,5212. Y por tanto, ahora siempre es bueno guardar estos factores, siempre es bueno. ¿Y ese factor cuánto me daría, por favor? 440, 14. ¿Cuánto me daría ese? Ah, es lo que está hecho eso. ¿Cuál sería la I prima? ¿Ah? La I prima, la IA prima, ¿cuál sería? Esta. ¿Allá? Esta. Ahí está bien, ya. Ahí está bien, está eso. Esa corriente es una parte de esa. Lo que está entre paréntesis da 0,7431. 0, 7431. 7431. Y por tanto esto será multiplicado por 0,4029. 0,2994. 0, 2994. 2994. En por unidad. Fíjense, la I sub A prima es la que pasa por la protección 2. ¿Me pide la protección 2 aquí? No me la pide, por tanto no la calculo. ¿No? Ahora, fíjense, conozco la corriente por aquí. Por tanto, quiero calcular ahora, me piden la protección 5. ¿La 5 dónde está? La 5 es la más larga. Veamos la 3. Fíjense. Conozco. Una consulta. Dígame. Abajo en la corriente IA prima, ¿Sí? en la suma tiene 1,5212. Sí. Y arriba tiene 1,5211. Es una mía, pero. Ah, perdón. Eso es de puro. Bueno, debe dar lo mismo, ¿no? Nada más. Tiene toda la razón. Formal, sí. ¿Ah? 0,7431. Esto no cambia mucho, sí. El quinto decimal, dígame. Pero está bien, es 52. Eso. Yo tengo un poquito de dislexia. No. Ya, entonces, fíjense. Aquí conozco la I sub A prima. Esta es la I sub A prima. La que va por aquí. Y ahora esta que me interesa porque es la 3, a esta le llamo I sub A 2 prima. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene la I sub A prima? Es el aporte de este motor, del MI1, de estos dos motores y del C. Y por tanto, de acuerdo a esto, la I sub A 2'
será una parte de la I sub A prima, o sea, 0,2994 por. ¿Qué va arriba? La corriente que no estoy calculando. Ahora bien, ¿cuáles son los aportes aquí? Esta rama, esa rama, esa rama y esa rama. ¿Y cuál estoy calculando? La de esta rama. Por tanto, ¿cuáles no estoy calculando? La del CEN, la del MI1 y la del MI4. Y por tanto será el paralelo de 1,8144 en paralelo con 0,255 en paralelo con el MI4 que vale 1,7676. Esa es la reactancia opuesta, la que no estoy calculando. Ahora, las pongo en paralelo porque las ramas están respecto de la corriente, están en paralelo. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría? Aquí tengo que sumar los inversos y el resultado inverso. ¿Sí? ¿Cuánto? 0 1985. ¿Alguien más le da? Sí. ¿Sí? Fíjense, la opuesta. ¿Qué va aquí abajo? La opuesta. Se repite. 0 1985. Más la adyacente. Aquí va la reactancia de la rama que es donde estoy calculando la corriente. Estoy calculando la corriente en esta rama, por tanto la reactancia es 1,973. 1,973. Y este factor, si me lo calculan, por favor, 0,1985 dividido por 0,1985 más 1,973. Eso me daría. Está muy lindo esto, está muy lindo. Es casi alto, es un alto. 0,090. ¿Cuánto? 0,0914. 0,0914. ¿Así? 15. 15. Multiplicado por 0,2994 me daría entonces 0,0274. 27. Sí. 27,4. ¿Así? Ahora, fíjense, esa corriente sub A2'. ¿Quién la está viendo? La 3. Por tanto, de acuerdo a esto, la corriente en el RL3 será la corriente por unidad 0,0274 por la corriente base. ¿Dónde está ubicada la protección 3? La 3 está ubicada en la zona 2, la zona de 15, donde la corriente base vale 1924,501. Ahí tengo la corriente en amperes, pero primaria. Debo pasarlo al secundario para el relé. Por la relación del TC, del relé 3, que vale 5 sobre 400. ¿Y esto me daría? 0,6588. 0,65 88. 88 amperes. Y ahí tengo la corriente en el relé 3. Ahora, fíjense, me piden también la del 5. Ahora lo puedo hacer. Aquí está el 5. Conozco la I sub A2'. Por tanto, a ver, aquí le digo a esta corriente que vale I sub A3'. Entonces, si conozco esta corriente, ¿cuánto vale esta corriente por esta rama? Tengo que hacer aquí el visor de corriente. ¿Quién es la opuesta? La que no estoy calculando. Esta. Y la adyacente, esta. Y por tanto, de acuerdo a esto, la I sub A3'
la I sub A 3' será la I sub A 2', 0,0274 por. Arriba va la opuesta, la que no estoy calculando, 3,0513. Abajo, la misma, 3,0513, más la adyacente, la reactancia de la rama donde yo estoy calculando la corriente. Y la rama es 2,1541. Y este factor, por favor, ¿cuánto me da? Como 0,6. ¿0,58 o 60? 0, 58, 61. 58, 61. 6, 1. Y por tanto, si multiplico ahora por 0,0274, 0,0160. 0,01 61. 61 en por unidad. Y por tanto, la corriente del relé 5 será 0,0161 por la corriente base. El relé 5 está en la zona de la barra 4. En la zona de la barra 4 está en 6,3, por tanto es 4.582. 4.582, 145. Ahí tengo la corriente en amperes primarios, multiplico por la relación del TC, de la protección 5, el R5 es 400, 600. 5 partido por 600. Y esto me da, por favor, 0, 61, 32, 48. ¿Así? Y ahí tengo la corriente en el relé 5. Nos queda solamente el relé. Está el 7, está el 3, está el 5. Me falta el 1. ¿El 1 dónde está? Aquí arriba. Fíjense, está aquí arriba. Este viejo aporta una corriente para drenar a la I sub A'. Por tanto, esta corriente que pasa por aquí es una parte de la I sub A'. Porque esta es la corriente que va a la falla. Y por tanto, de acuerdo a esto, Profe, consulta, yo podría ocupar la corriente del IA', 2' también si quisiera para calcularlo, ¿no? ¿Puedo ocupar esa corriente que calculé? Claro, lo que pasa es que la I sub A 2' tiene la misma cualidad que esta. Aquí lo importante cuando tú calculas esta corriente es que sea respecto a la total. La total aquí es la I sub A, la I sub A'. Ya. La I sub A 2' es igual que esa, un aporte. Ya. ¿Está bueno? Ahora aquí lo que también podría hacer, yo podría calcular esta corriente, la que está aportando, como la I sub A' menos esta, menos la del C, menos la de esta. Si es que yo tuviera las otras corrientes. Pero aquí siempre el divisor de corriente sobre la corriente total. Ya. ¿Está? Y aquí la corriente total, la corriente que está llegando a la falla, Ya. es esta, porque esta es la que recibe todos los aportes. ¿Sí? Por tanto, de acuerdo a esto, la I sub A, voy a llamarle a esta I sub A de aquí arriba, le voy a llamar a esta I sub A, le llamo I sub A 4. La I sub A 4, la I sub A 4 será la total, la I sub A'. La I sub A' vale 0,2994 por, ya. ¿Qué va aquí arriba? Aquí va la reactancia de la rama que no estoy calculando. Fíjense, esta es la corriente. ¿Esta corriente de dónde sale? De esta rama, más esta rama, más esta rama, más la rama del centro. 4 ramas. 4 ramas están aportando. Pero ¿cuál estoy calculando yo? La de esta. Por tanto, las otras 3 ramas no participan. Y por tanto, es la reactancia opuesta.
Y las otras tres ramas, ¿cómo están respecto a la barra 2? En paralelo. Por tanto, será 0,25, 0,25,5 en paralelo con la rama de los motores sincrónicos 1,9713 con la del MI4 que es 1,7676. Esa sería la rama opuesta. Las ramas que yo no estoy calculando. ¿Y esto cuánto me haría este paralelo, por favor? Si me hacen el cálculo. 0,2002. 0, 20,02. 20,02. ¿Así? ¿Sí? ¿Alguien más le da? 0,20,02. Profesor, me perdí ahí el 02994. Esta es la ISUA prima, ¿eh? ¿Dónde está acá? Esta. Y esta ISUA prima la calculamos aquí. 0,29,24. ¿Sí? Les da 0,20 Sí. Dividido entonces por la misma 0,20, 0,2 más, aquí va, ¿cuál va aquí? La adyacente, la de la rama que estoy calculando. Estoy calculando la corriente ISUA 4. Y por tanto, esa ISUA 4, ¿en qué rama está? En esta. ¿Y cuánto vale la rama completa? 1,8144. 1,8144. Y este factor me da, por favor, si me hacen el cálculo. $0,09 23 94. 94. ¿Así? Sí. ¿Y por 0,2994 cuánto viene? 0,0253 en por unidad. 0,0296. ¿Ah? Sí. 0,0296. 0,0296. La verdad, 98. Sí, 0,98. ¿Cuánto? 0,0298. 298. Y esa corriente, ¿por dónde está pasando? Por la protección 1 y la 4, me están viendo por la 1. No me viene la 4. Por tanto, la corriente del relé 1 será 0,0294 por la corriente base, donde está ubicada la protección 1. La protección 1 está en la zona de la barra 3. ¿Por qué uso? En la barra 3 es 4000.